Hola a todos, bienvenidos. Soy Miss Greti y hoy nos encontramos nuevamente en este espacio para desarrollar las prácticas de este CEPU. Es una nueva temporada CEPU Ciclo 1 2024. Hoy nos toca desarrollar la práctica número 4 correspondiente al tema de 4 operaciones, planteo de ecuaciones y edades. Así que comenzamos. Problema número 1. Diego, en la colección de su álbum, se percata de que una ficha dorada D equivale a 3 plateadas P y a su vez una plateada equivale a 2 normales N. ¿A cuánto equivalen 120 fichas normales? Aplicaremos el método de la regla conjunta o método de equivalencias. Y consiste en ir formando igualdades. Por ejemplo, si nos dice aquí que una ficha dorada equivale a 3 plateadas, la podemos escribir así: una D es igual a 3P. Continuamos y una plateada equivale a 2 normales N. Le escribimos así: una plateada es igual a 2 veces N. Y la pregunta: ¿a cuánto equivalen 120 fichas normales? No sabemos a cuánto equivale, así que le ponemos X. Y lo que queremos saber es para 120 fichas N. La única condición en este método de equivalencias es que una especie no se repita 2 veces en una columna. Por ejemplo, aquí estamos viendo las fichas normales se repiten en esta columna. Debemos intercambiar para que eso no suceda. Entonces intercambiamos 120 fichas, lo pondremos al lado izquierdo y X al lado derecho. Muy bien, quedándonos de esta manera. Lo que haremos ahora será simplificar las especies, una de cada lado. Por ejemplo, ya tenemos normales y normales se van a simplificar. Lo mismo que plateadas y plateadas se va a simplificar. También podríamos simplificar los números tercia 1, tercia 40. Luego mitad 1 y mitad 20. Recuerda que siempre tienes que simplificar uno de cada lado. Terminando de multiplicar, en el primer miembro tendremos 20 veces los dorados. Y hacia el otro lado tendremos X. Alternativa correcta, la A. Problema número 2. Si el 25 de junio del 2023 se encuentran 4 amigas con una suma igual a 200 nuevos soles y juegan con su dinero del siguiente modo. Annie le da la mitad de lo que tiene a Brisel, luego Brisel le da la mitad de lo que tiene a Camila y enseguida Camila le da la mitad de lo que tiene a Danisa, quien finalmente le da 10 nuevos soles a Annie. Si al final del juego todas tienen igual cantidad de dinero, ¿cuántos nuevos soles tenía Brisel al comenzar el juego? Aquí utilizaremos el método del cangrejo y tendremos que elaborar una tabla para organizar mejor la información. Muy bien, en este cuadro la primera fila representa el dinero que tenían al inicio y la última fila el dinero con el que se quedaron al final. Como podemos notar, aquí nos dice que al final del juego todas se quedaron en igual cantidad de dinero. También sabemos que ellas jugaron con un total de 200 nuevos soles. Entonces, si entre las 4 tiene que haber 200 nuevos soles y todas quedaron al final con la misma cantidad, significa que todas quedaron con 50 soles. Ese dinero total va a ser siempre el mismo cuando tengamos que sumar a las 4 personas. Es decir, es el mismo en todos los juegos. Entonces, para poder saber con cuánto dinero contaba cada una de ellas, tenemos que analizar qué pasó con el dinero de cada una de ellas en cada uno de los juegos. Empezamos, mira, aquí te dice que Annie le da la mitad de lo que tiene a Brisel. No sabemos cuánto dinero tenía al inicio, pero sí sabemos que su dinero va a quedar convertido en la mitad, es decir, entre 2. Luego, Brisel le da la mitad de lo que tiene a Camila. Tampoco sabemos cuánto dinero tiene, pero sí sabemos que va a disminuir en la mitad, así que será entre 2. Y enseguida Camila le da la mitad de lo que tiene a Danisa. Eso también es en el siguiente juego, así que vamos a la tercera fila y lo de Camila queda reducida a la mitad, entre 2. Quien finalmente le da 10 nuevos soles a Annie. Por lo tanto, el dinero de Danisa quedaría reducido en 10 soles. Recuerda que como es el método del cangrejo, tienes que empezar de atrás hacia adelante. Entonces iremos a Danisa. Sabemos que Danisa le da 10 soles a Annie. Si retrocedemos, Danisa tendría nuevamente de vuelta sus 10 soles. Entonces 50 más 10 tendría 60. Y sabemos que ese dinero se lo dio a Annie. Como ya se lo hemos devuelto a Danisa, entonces significa que antes Annie tenía menos 10 soles, es decir, tenía 40 soles. Y el resto de personas, Brisel y Camila, no afecta su monto, continúan con 50 y 50. Bien, nos vamos al siguiente juego. En el siguiente juego decía que Camila le da la mitad de lo que tiene a Danisa. Entonces, si retrocedemos, tendríamos que duplicar su dinero. Entonces Camila tenía 100. Es decir, le dio 50 soles a Danisa.
Entonces le regresamos los 50 soles que le dieron. Significa que debemos descontarle 50 soles y 60 menos 50 nos da 10. Completamos las demás personas. Acá sigue siendo 50 y aquí sigue siendo 40. En el siguiente juego nos dice que Brisel le da la mitad de lo que tiene a Camila. Si retrocedemos, entonces significa que Brisel tenía el doble, es decir, tenía 100. Y como esa mitad se lo dio Camila, ahora regresamos el monto, le devolvemos la mitad, es decir, le devolvemos 50. Significa que Camila tenía 50. Y completamos el resto con los mismos montos, 40 y 10. Y por último, lo que sucedió fue que Annie le da la mitad de lo que tiene a Brisel. Entonces primero le devolvemos su mitad, es decir, duplicamos su dinero y sería 80. Y como sabemos que se lo dio a Brisel, es decir, le dio 40 soles a Brisel y hacemos el mismo caso. Retrocedemos para Brisel 40 soles, significa que Brisel tenía 60 soles. Y completamos las demás, que serían los mismos montos, 50 y 10. Y ya podemos responder a la pregunta, ¿cuántos nuevos soles tenía Brisel al comenzar el juego? Y tenía 60 soles, alternativa D. Vamos por el problema número 3. Si al año en que cumplí los 15 le suman el año en que cumplí los 20 y así a este resultado le restan la suma del año en que nací con el año actual, obtendrán 7. ¿Qué edad tengo? No sabemos el año de nacimiento. Supongamos que nació en el año A. Pues a este año de nacimiento le sumaremos nuestra edad. Le vamos a poner X. Entonces, si al año de nacimiento le sumamos nuestra edad, ¿qué obtendremos? Pues el año actual, y el año actual sería A más X. Ahora formulemos la ecuación. El año en que cumplí 15. Para saber ese año solo bastará sumar tu año de nacimiento más la edad que vas a cumplir, es decir, A más 15. En ese año tendré 15 años. Si a ese año le sumamos el año en que cumplí los 20 años, pasa de manera similar. Tendrás que sumar a tu año de nacimiento la edad que vas a cumplir, 20. Entonces será en A más 20. Y a este resultado le restan, entonces sería menos una cantidad. La suma del año en que nací, sabemos que yo nací en el año A, con el año actual. El año actual viene a ser A más X, porque no sabemos la edad, así que A más X. Se obtendrá 7, es decir, todo este resultado será 7. Y listo, ahora vamos a sacar de paréntesis. Pero vamos sumando esta primera parte. Tenemos A más A, que sería 2A, más 15 y 20, nos da 35. Y metemos el signo, pero antes si sumamos tendríamos 2A más X y metiendo el signo menos 2A menos X, igual 7. Se pueden eliminar 2A menos 2A. Luego nuestra X negativa lo mandamos al segundo lado en positivo y 7 pasa a restar a 35, obteniendo 28 años. La pregunta, ¿qué edad tengo? Pues tengo 28 años, alternativa A. Problema número 4. Araceli se dirige a dar su examen simulacro para poder prepararse con un total de 80 preguntas, en el cual se otorga 0 puntos por pregunta sin contestar, 5 puntos por respuesta bien contestada y 1 punto por respuesta equivocada. Si Vanessa al día siguiente le comenta a Araceli que su puntaje es de 270 puntos y además le dice que su número de respuestas equivocadas fue el doble del número de preguntas dejadas en blanco, ¿cuántas contestó correctamente Araceli? Es un planteo de ecuaciones y lo que haremos será una tabla para organizar la información. Procederemos a completar nuestra tabla. Dice que fueron un total de 80 preguntas. Aquí tenemos la cantidad de preguntas para cada uno de los 3 casos que nos han mencionado y la suma tiene que ser igual a 80. Ahora en cuanto al puntaje, se otorga 0 puntos por respuesta sin contestar. Entonces aquí en la parte de puntaje colocaremos 0. 5 puntos por respuesta bien contestada. Aquí 5. Y 1 punto por respuesta equivocada. 1. Si Vanessa al día siguiente le comenta a Araceli que su puntaje es de 270 puntos, eso iría en esta zona de aquí, puntaje total. 270. Y además le dice que el número de respuestas equivocadas fue el doble del número de preguntas dejadas en blanco. No sabemos cuántas dejó en blanco o cuántas no contestó, vamos a ponerle X. Y las respuestas equivocadas dice que fueron el doble, es decir, 2X. Y la pregunta es ¿cuántas contestó correctamente Araceli? Es decir, nos está pidiendo aquí, este casillero, ¿cuántas contestó bien? Bien, razonemos. Si el total de preguntas tiene que ser 80 y ya vemos que sin contestar más las equivocadas fueron 3X,
Entonces el número de preguntas contestadas tendría que ser el total menos las que ya están, es decir, menos 3x. Bien, ahora vamos a ver cuánto puntaje sale en total por cada uno de los tres casos. El total de puntaje acumulado con las que no contestan sería x por 0. Tienes que multiplicar la cantidad de preguntas por su puntaje y eso nos da 0. Luego, las bien contestadas sería la cantidad de preguntas por el puntaje y eso nos da 400 menos 15x. Y luego las respuestas equivocadas, 2x por 1 es 2x. Ahora, por otro lado, el puntaje total es 270, así que lo vamos a igualar. Entonces, si vamos sumando el puntaje total, tendríamos 400 y aquí podemos reducir menos 15x más 2x menos 13x y lo igualamos al puntaje total que fue 270. Y despejamos la ecuación. 270 pasa restando y es 130 y 13x pasa en positivo al otro lado, 13 pasa a dividir y obtenemos 10. Ahora contestemos a la pregunta. ¿Cuántas preguntas contestó bien? Entonces tenemos que reemplazar aquí. Y sería 80 menos el triple de x. Y x nos ha salido 10. Entonces 3 por 10 es 30. Y 80 menos 30 son 50 preguntas bien contestadas. Alternativa correcta, la E. Problema número 5. Un señor quiso dar limosna a un grupo de ancianos. Si le daba 6 soles a cada uno, le faltaría 30 soles. Y si le daba 4 soles a cada uno, le sobraría 70. ¿Con cuánto dinero contaba esa persona? Lo vamos a realizar mediante el método de planteo de ecuaciones. No sabemos el número de ancianos. Le vamos a poner X. Formularemos la ecuación en función de su dinero. Entonces, el primer caso es, si le daba 6 soles a cada uno, es decir, le daba 6 soles a cada anciano, y como son X ancianos, estaría gastando 6 por X. Entonces le faltaría 30, es decir, no tiene 30, sería menos 30. Y el otro caso sería, si le daba 4 soles a cada uno, es decir, 4 por la cantidad de ancianos, le sobraría 70, es decir, más 70. Y estas dos cantidades tienen que ser iguales porque viene a ser su dinero, pero simplemente repartido de forma distinta. Muy bien, despejaremos X, que viene a ser el número de ancianos. Resolviendo la ecuación, 4X mandamos a restar y quedaría 2X. 30 pasa sumando y nos daría 100. Por lo tanto, X es igual a 50. Ahora, la pregunta es ¿con cuánto dinero contaba esta persona? Bueno, vamos a elegir la primera. Y será 6 por X, es decir, 6 por 50 menos 30. 6 por 50 es 300, menos 30 es 270. El dinero de esta persona era 270, alternativa B. Problema número 6. Diego va a la tienda de Don Leo, donde pide 25 panes que cuestan tantos nuevos soles como panes se pueden comprar con 100 soles. ¿Cuántos céntimos cuesta cada pan que compra Diego? Haremos un planteo de ecuaciones. Para esto no conocemos el costo de cada pan y le vamos a poner X. Ahora hagamos el planteo. Nos dice que 25 panes cuestan. Lo vamos a escribir aquí. Aquí tendremos que colocar el costo de 25 panes. Y esto es tantos nuevos soles como. Cuando te dice tanto como, eso significa igual. Ahora, en el otro lado, ¿qué es lo que debo colocar? Tantos nuevos soles como panes se pueden comprar con 100 soles. Te está pidiendo la cantidad de panes que puedes comprar con 100 soles. Y esto forma una igualdad, así que vamos a resolver cada lado. La cantidad de panes son 25 y lo que te cuesta cada pan es X. Entonces, ¿cuál será el costo de 25 panes? Pues 25X. La cantidad por lo que cuesta cada uno. Hacia el otro lado, ¿cuántos panes puedo comprar con 100 soles? Para saber la cantidad tienes que dividir el monto de dinero que llevas entre lo que cuesta cada pan. Solo así sabrás cuántos panes estás llevando. Sería 100 entre lo que cuesta cada pan, X. Muy bien, ahora a desarrollar y encontremos el costo de cada pan. Primero voy a simplificar de ambos lados 25ava. Luego X lo mando a multiplicar. Y tendríamos X al cuadrado es igual a 4. Despejamos el X, raíz de 4 sería 2. ¿Pero 2 qué? Aquí hemos formulado el costo del pan en función de soles, así que sería 2 soles. Pero la pregunta es, ¿cuántos céntimos cuesta cada pan? Tenemos que recordar una equivalencia. Un sol equivale a 100 céntimos. Por lo tanto, si estamos hablando de 2 soles,
Pues sería 200 céntimos. Entonces cada pan cuesta 200 céntimos. Alternativa A. Problema número 7. Toño y sus hijos se van de viaje. Si compran pasajes de 60, le faltaría 30. Pero si compran pasajes de 50, le sobraría 20. ¿Cuántos hijos tiene Toño? Otra de planteos. Vamos a colocar aquí el número de personas, un valor X. Y vamos a formular nuestras ecuaciones en función del dinero que tiene la familia. Entonces, el primer caso sería, si se compra pasajes de 60 soles, es decir, sería 60 por la cantidad de personas que van, 60 por X, faltarían 30. Es decir, no los tiene, entonces falta 30, menos 30. Y esto será igual, y la otra forma de distribuir su dinero sería que si compran pasajes de 50, es decir, sería 50 por la cantidad de personas, 50X, sobraría 20, más 20. Bien, resolvemos la ecuación para encontrar la cantidad de personas. 50X pasa restando y queda 10X menos 30 pasa sumando y sería 50, 10 pasa a dividir y X sería 5. Ahora, 5 representa la cantidad de personas totales, es decir, entre Toño y sus hijos. Pero como la pregunta es sobre cuántos hijos tiene, tenemos que quitarle a Toño, menos 1. Por lo tanto, significa que tiene 4 hijos. Problema 8. Un grupo de estudiantes de ETG de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman alquilan un carro para ir a un trabajo de campo por 400 soles. En el momento de la salida faltan 2 estudiantes y por eso los demás tienen que pagar cada uno 10 soles más. ¿Cuántas personas había al contratar el carro? Haremos un cuadro para organizar la información. Muy bien, entonces lo que debemos tener en cuenta que es el costo que van a pagar todos juntos sería de 400 soles. Ahora, hay dos situaciones, hay un inicio y hay un después. El inicio viene a ser lo que tenían pensado realizar, pero lamentablemente después faltaron algunos estudiantes y tenemos que analizar ese caso también. Entonces, al inicio se planificaba ir con una cierta cantidad de personas. No nos dice, así que vamos a colocar X. Y si queremos saber cuánto pagaría cada uno, pues tendremos que dividir el monto total, que viene a ser 400, entre la cantidad de personas que iba a ir. Es decir, cada uno pagaría 400 entre X. Ahora, ¿qué pasó después? Dice que faltan 2 estudiantes, por lo cual el número de personas se reduce a 2, sería X menos 2. Entonces, ese dinero total que era de 400 tendrá que dividirse entre las personas que quedan, que será entre X menos 2. Con lo cual resulta que cada uno de los que fueron realmente tuvieron que pagar 10 soles más de lo que se iba a pagar antes. Entonces decimos que la cantidad nueva que va a pagar cada uno es 10 soles más que lo anterior. Entonces 400 sobre X más 10 soles es el monto que va a pagar cada una de las personas después. Ahora vamos a resolver. Primero voy a simplificar los ceros y tendríamos 1 es igual a 40 sobre X menos 2 y mandamos a restar menos 40 sobre X. Entonces 1 será igual a, y aquí haremos una carita feliz. 40 por X tenemos 40X. Ahora X menos 2 por menos 40, respetando los signos tendríamos menos 40X más 80. Y finalmente multiplicamos X menos 2 por X. Y bien, lo que está dividiendo pasa multiplicando y no lo vamos a separar, lo vamos a dejar tal como está. X menos 2 por X será igual a 80, ya que 40X menos 40X hace 0. Ahora lo que haremos es darle forma al 80 para que mantenga esta forma de los dos factores. Tienes que analizar cómo son los términos. Son dos factores que multiplicados me tienen que dar 80 y uno de los factores tiene que ser mayor en 2 que el otro. Y los únicos números que podrían ser serían 8 por 10. Porque como puedes notar, 10 le gana en 2 al 8. Con lo cual significa que X menos 2 tendría que ser el 8 y el X tendría que ser 10. Por lo tanto, X es igual a 10. Ahora la pregunta. Dice, ¿cuántas personas había al contratar el carro? Pues al inicio habían X personas y X vale 10. Por lo tanto, la alternativa correcta es la E. Problema número 9. En Plaza Vea, 5 paquetes de galletas equivalen a 4 botellas de gaseosa y 3 botellas de gaseosa a 10 bolsas de caramelo. 8 bolsas de caramelo, ¿a cuántos paquetes de galleta equivale? Recuerda que este es el método de equivalencias. Entonces nos dice 5 paquetes de galletas equivalen a 4 botellas de gaseosa. 3 botellas de gaseosa equivalen a 10 bolsas de caramelos. Bien, luego 8 bolsas de caramelos
¿A cuántos paquetes de galleta equivale? Como no sabemos el número de galletas, ponemos X y los paquetes de galleta. Muy bien, ya sabes lo que tienes que hacer. Primero asegurarte de que no se repita ninguna especie en la columna y vemos que todo está correcto. Y luego simplificar las especies, ¿no? Galletas con galletas, gaseosa con gaseosa y caramelos con caramelos. También puedes simplificar las cantidades. Cuarta 1, cuarta 2, quinta 1, quinta 2, mitad 1, mitad 1. Entonces 3 es igual a X. Alternativa correcta, la C. Problema número 10. Esther tenía cierta cantidad de dinero. Por su cumpleaños su mamá Juana le dio 20 soles. Después su papá José le dio el triple de lo que ya tenía. A continuación su padrino le dio 80. En la noche Esther invitó a sus amigas a comer y gastó la mitad de lo que había reunido. Al final le sobraron 100 soles. ¿Cuánto dinero tenía Esther al inicio? Utilizaremos el método del cangrejo. Haremos dos columnas. Una columna será las operaciones directas de lo que ocurre con su dinero. Y luego procederemos a hacer las operaciones inversas. Anotemos primero las operaciones directas de lo que ocurre con su dinero. Entonces primero dice que su mamá le dio por su cumpleaños 20 soles. Entonces su dinero crece en 20, será más 20. Después su papá José le da el triple de lo que ya tenía. Triplica su dinero, será por 3. A continuación su padrino le da 80. Entonces se agrega más 80 soles a su dinero. En la noche Esther invitó a sus amigas y gastó la mitad de lo que había reunido. Entonces su dinero queda reducido a la mitad, entre 2. Y al final sobró 100 soles. Eso también lo tenemos que anotar por aquí. Siguiente paso, hacemos las operaciones inversas, lo contrario a estas operaciones. Lo contrario de sumar, restar. Lo contrario de multiplicar, dividir. Lo contrario de sumar, restar. Y lo contrario de dividir, multiplicar. Y haremos las operaciones de abajo hacia arriba para poder encontrar la cantidad inicial de dinero que tenía. Entonces vamos a comenzar aquí. 100 por 2 nos da 200. El 200 restado menos 80 me da 120. 120 dividido entre 3 me da 40. Y 40 restado menos 20 me da 20. Lo que significa que esta fue la cantidad que tenía al inicio. Y eso responde a cuánto dinero tenía Esther en el inicio. Alternativa C. Problema número 11. El elenco del Chino Risas está organizando un evento en Tacna. Para que ellos ganen 5.600 soles, deben vender 1.600 entradas a precios populares. Sin embargo, solo vendieron 360 entradas, originando una pérdida de 600 soles. Hallar el valor de la entrada. Bien, aplicaremos un planteo de ecuaciones y no sabemos cuál es el costo de cada entrada. Plantearemos las ecuaciones en función del monto que necesitan. Primer caso, ellos quieren ganar 5.600 soles, por lo tanto tienen que vender 1.600 entradas. Entonces, para que ellos ganen 5.600 soles, deben vender 1.600 entradas. Hagamos de cuenta que ya vendieron las 1.600 entradas y tendrían este dinero recaudado, 1.600 por lo que cuesta cada una de las entradas. De todo este monto de dinero no lo necesitan todo. Ellos van a tener una ganancia de 5.600 soles. Por lo tanto, a todo ese dinero recaudado le quitamos lo que van a ganar para ellos. Y sería menos 5.600. El resto de dinero que queda sería el monto que ellos necesitan. Y por otro lado, vendieron 360 entradas originando una pérdida de 600 soles. Primero vendemos las entradas. Tendríamos 360 por lo que cuesta cada entrada. Este sería el monto recaudado y no es suficiente. Por lo tanto, origina una pérdida de 600, significa que ellos tuvieron que agregarle 600 soles para que este sea el monto que ellos necesitan. Y es así como nos quedan las dos ecuaciones. Ahora vamos a resolver. 360x lo mandamos a restar y nos queda 1240x. Y menos 5600 pasa a sumar y sería 6200. Mandamos a dividir 1240 y obtenemos 5. La pregunta es ¿cuál es el costo de la entrada? Y el costo de la entrada es 5 soles, así que marcamos la alternativa A. Problema número 12. Víctor viaja de Trujillo a Tacna por trabajo. A su llegada, por el frío decide comprarse una chompa o una casaca.
Cuando va a la feria de 28 de julio y consulta los precios, se da cuenta que para comprar la chompa le falta A soles y para la casaca le falta B soles. Además, se percata que 4 chompas cuestan tanto como 3 casacas. Entonces, el precio de la chompa es... Tenemos dos incógnitas, tenemos el costo de la casaca y el costo de la chompa. Al costo de la casaca le vamos a poner X y de la chompa le vamos a poner Y. Empezaremos con una equivalencia que aparece por acá al final. Además, se percata de que 4 chompas cuestan tanto como 3 casacas. Y eso lo podemos escribir así. 4 veces lo que vale la chompa, es decir, 4 veces Y, es igual a 3 veces la casaca, el precio de 3 veces X. Y bien, aquí se puede ver que podemos formar una proporción. Podríamos decir Y es a X, ya que X pasa a dividir, como 3 es a 4, porque pasa de la misma manera a dividir. Entonces podríamos colocar una constante K para cada uno de ellos y diríamos que Y, que es el costo de la chompa, es 3K y si te preguntan el costo de la casaca será 4K. Ahora planteemos nuestras ecuaciones en función del dinero que llevó y nos dice que para comprar la chompa le falta A soles. Sabemos que la chompa está a 3K, entonces 3K y le falta A soles, significa que no tiene A, menos A. Todo esto viene a ser su dinero. Por otro lado, con ese mismo dinero, si quiere comprarse una casaca, le falta B soles. Ya sabemos que la casaca está 4K y le falta B soles, o sea, no tiene B, sería menos B. Y este también sería su dinero, así que ambas expresiones son iguales. Ahora resolvemos la ecuación. 3K lo mandamos a restar y obtenemos K. Menos B lo mandamos al primer lado en positivo y tenemos B menos A. La pregunta era... ¿cuál es el precio de la chompa? La chompa era Y y Y vale 3K. Solo tenemos que reemplazar el valor de K. Y sería 3 por lo que vale K y K es B menos A. Entonces sería 3 por B menos A. Y terminando de multiplicar tendríamos 3B menos 3A. Por lo tanto la alternativa correcta es la E. Problema número 13. José Díaz repartió 20 soles entre sus 20 vecinitos de su zona. De modo que el que tenía medio año recibió 50 céntimos y el que tenía 2 años 2 soles. El que tenía 3 años recibió 3 soles. La diferencia entre el número de niños de 3 años y el número de niños de 2 años es... Bien, tenemos las siguientes edades. Medio año, 2 años y 3 años. No sabemos la cantidad de niños que hay de cada edad, así que le vamos a ir colocando algunas variables. Niños de medio año, X, niños de 2 años, Y, niños de 3 años, Z. Y también nos dice que fueron 20 vecinitos, o sea 20 personitas. Si sumamos X más Y más Z, debe ser igual a 20 personas. Ahora, en cuanto al dinero que se repartió, fueron 20 soles. A cada niño de medio año se le dio 50 céntimos, entonces podemos multiplicar 0,5 por la cantidad, por X. A esto le agregamos lo que se le dio a cada niño de 2 años y se le dio 2 soles. Entonces 2 por la cantidad de niños, 2 por Y. Y finalmente le agregamos lo que se le dio a los niños de 3 años, que fueron 3 soles. Entonces 3 por la cantidad que fue Z. 3Z. Y esto resulta ser el monto de dinero total, que sería 20 soles. Muy bien, para no tener problemas con este número decimal, multiplicaremos a todo por 2. Entonces 0,5 por 2 será 1 y 1 por X es X. Más esto por 2 es 4Y, esto por 2 sería 6Z. Y aquí también por 2 nos da 40. Muy bien, ahora realizaremos un sistema de ecuaciones. Vamos a tener esta primera ecuación y la vamos a juntar con la segunda que teníamos anteriormente. Ambas ecuaciones las vamos a restar. Y tendríamos X menos X, 0. Luego 4Y menos Y nos da 3Y. Ahora 6Z menos Z nos da 5Z positivo. Y en el otro lado lo mismo, 40 menos 20 nos da 20. No tenemos más información, así que lo que tendremos que realizar es un tanteo tanto para Y y como para Z. Buscando los números solamente cumple con 5 y con 1, ya que 3 por 5 nos da 15 y 5 por 1 nos da 5 y la suma de ambos nos da 20. Muy bien, ahora recuerda que te está pidiendo cuál es la diferencia entre el número de niños de 3 años y el número de niños de 2 años. El de 3 años es Z y el de 2 años es Y. Y la diferencia sería Y menos X.
Y es 5, Z es 1 y la diferencia sería de 4. Por lo tanto, marcamos la alternativa A. Problema 14. En el CEPU de la universidad, cuando dos amigas salen al receso, Milagros tiene en su mano una galleta de 40 gramos. Audrey le pregunta a Milagros si le puede dar la mitad de su galleta. Si ambas amigas se sientan en un banco, Milagros acepta y le da una parte de su galleta. Audrey se da cuenta de que su parte es más pequeña y le reclama. Luego Milagros se pone de pie y se come un tercio de su parte y dice: ahora nuestras dos partes son iguales. ¿Cuántos gramos le dio inicialmente Milagros a Audrey? Tenemos dos personas, Milagros y Audrey. Y tenemos dos situaciones. Es algo que debió pasar y lo que realmente pasó. Entonces, nos dice que primero Milagros tenía 40 gramos de galleta en sus manos. Y luego Audrey le pide la mitad de su galleta. Entonces, debió partirla en dos y darle la mitad. Es decir, debió darle 20 gramos. Milagros solamente le dio una parte de su galleta, no le dio la mitad. Y por eso es que después Audrey le reclama. Entonces, ¿qué es lo que pasó realmente? En lugar de que Milagros le diera la mitad y se quedara con 20, no se quedó con 20 gramos, ya que le dio menos cantidad. Por lo tanto, Milagros, en lugar de quedarse con 20, se quedó con un poquito más. Será 20 más X. Y Audrey, en lugar de quedarse con 20 exactos, en realidad se quedó con menos porción. Se quedó con la porción que se quedó Milagros. Entonces Audrey se quedó con 20 menos la porción que se quedó Milagros. 20 menos X. Y esto fue lo que realmente pasó. Ante esto, Audrey se da cuenta que su parte es más pequeñita que la de su compañera y le reclama. Entonces lo que hace Milagros es pararse y se come un tercio de lo que ella tiene. Como se come un tercio, queda una parte de su galleta. Entonces, si se come un tercio, estaría quedando 2 tercios de su galleta, es decir, 2 tercios de 20 más X. Y ahora le dice, ahora nuestras dos partes son iguales. Entonces, como ha quedado menos galleta, ahora sí recién sería igual a lo que tiene Audrey, es decir, 20 menos X. Muy bien, resolvamos la ecuación y veamos cuánto vale X. 2 multiplica los dos términos del paréntesis y tendríamos 40 más 2x. Por otro lado, el 3 lo mandamos a multiplicar al otro lado, multiplica todo y sería 60 menos 3x. 40 lo mandamos a restar, nos da 20, 3x lo mandamos a sumar, sería 5x, 5 mandamos a dividir y x es 4. Ahora la pregunta dice, ¿cuántos gramos le dio inicialmente Milagros a Audrey? Pues aquí está lo que le tocó realmente a Audrey, 20 menos x. Y como ya tenemos el valor de x, sería 20 menos 4, es decir, le dio 16 gramos. Por lo tanto, marcamos la alternativa B. Problema número 15. Esther y Blanca se encuentran compartiendo una cena y tienen en su poder la misma cantidad de dinero en soles. Además, consumieron lo mismo. Para cancelar lo consumido por cada una, Esther completa con 8 soles de lo que llevaba en su bolsillo y las 2/5 partes de lo que llevaba en la cartera. Y Blanca con 33 soles que tenía en el bolsillo y 1/5 de lo que tenía en la cartera. ¿Cuánto gastaron cada una en la cena? Primero vamos a analizar cuánto dinero tiene cada una de ellas y también cuánto costó la cena. Sabemos que Esther y Blanca tienen en su poder la misma cantidad de dinero. Para cancelar la cena o lo consumido, Esther completa con 8 soles de lo que lleva en su bolsillo y con las 2/5 partes de lo que lleva en su cartera. Pero eso sería para pagar la cena. Pero veamos el dinero que tenía antes de pagar la cena. Su dinero está en 2 partes. Uno es el dinero que lleva en su bolsillo y otro es el dinero que lleva en la cartera. Entonces vamos a ponerlo así, en el bolsillo y la cartera. En su bolsillo tenía 8 soles y en la cartera no sabemos cuánto tenía Esther. Pero con 2/5 de ese dinero de su cartera también paga la cuenta. Pero todavía no vamos a pagar la cena. Vamos a poner su dinero completo. Como estamos refiriéndonos a Esther, le vamos a poner E. Entonces, 8 soles de su bolsillo más E soles que tenía en su cartera viene a ser todo el dinero que tenía Esther. Y ese dinero debe ser igual a lo que tiene Blanca. Y analicemos a Blanca. Blanca con 33 soles que tenía en el bolsillo y 1/5 de lo que tenía en su cartera es así como pagaron la cuenta. Pero veamos en función del dinero total que llevó. Entonces tenemos en el bolsillo y tenemos en la cartera. En el bolsillo tenía 33 soles y en la cartera con 1/5 de lo que tenía en la cartera es que paga la cuenta, pero si no pagara la cuenta estaría completo su dinero. Y como nos estamos refiriendo a Blanca, le vamos a poner B. Entonces 33 de su bolsillo más lo que lleva en su cartera, todo eso viene a ser el dinero que tenía Blanca.
y ambas tenían la misma cantidad. Con lo cual, si hacemos un pequeño despeje para Esther, 8 lo mandamos a restar, tendríamos 25 más lo que tiene Blanca. Y lo guardamos. Ahora vamos en cuanto a la cena. Y nuevamente vamos a ver para Esther lo que lleva en el bolsillo y lo que lleva en la cartera. Pero esta vez concéntrate que es para pagar la cena. Entonces Esther completa con 8 soles de lo que lleva en su bolsillo y 2/5 de lo que lleva en la cartera. Entonces será 8 soles del bolsillo más 2/5 de lo que Esther lleva en su cartera, es decir, de E. Y todo eso que pagó Esther debe ser igual a lo que pagó Blanca, porque recuerda que consumieron lo mismo, por lo tanto cuesta lo mismo. Ahora para Blanca, también sumaremos lo que tiene en el bolsillo más lo que lleva en la cartera. En el bolsillo sabemos que Blanca lleva 33 soles y a eso le va a agregar 1/5 de lo que tenía en la cartera. Entonces será 1/5 y lo que lleva en la cartera es B. 1/5 de B. Muy bien, ahora resolvamos y despejemos ambas letras. Primero vamos a desaparecer el 5 multiplicando todo por 5. Y tendríamos 8 por 5, 40 más... Al multiplicar por 5 desaparece el 5 de abajo y nos queda solo lo de arriba. 12 igual 33 por 5, 165 más y 1/5 de B por 5 nos queda solamente B. Muy bien, ahora aquí podemos ir reemplazando el valor de E porque ya lo tenemos despejado en la anterior ecuación. Tendríamos 2 veces lo que vale E, que es 25 más B, y esto será igual a el 40, aprovechamos y lo mandamos a restar y sería 125 en este lado más B. Multiplicamos el 2 y sería 50 más 2B igual a 125 más B. B lo mandamos a restar, nos queda B, 50 mandamos a restar y B sería 75. Ya tenemos lo que tenía Blanca en la cartera. Y podríamos encontrar el valor de la otra variable de cuánto tenía Esther en su cartera y sería pues 25 más B, que sería 75. Es decir, Esther llevaba en su cartera 100 soles. Ahora la pregunta es ¿por cuánto costó la cena? Entonces la cena será igual a... Podríamos reemplazarlo aquí o aquí, donde más te guste, ya que va a salir lo mismo porque ambas pagaron la misma cantidad de dinero en la cena. Lo vamos a reemplazar en la primera. Y tendríamos 8 más 2/5 de E, o sea 2/5 de 100. Resolviendo, quinta 1, quinta 20, 2 por 20 40, más el 8 nos da 48 soles. La cena costó 48 soles, alternativa A. Problema 16. Al dinero de un joven se le suma 3 soles. Al resultado se le multiplica por 4 y se obtiene 44. Si el joven al inicio hubiera comprado un menú de 8 soles, ¿cuánto dinero le hubiera quedado al joven? Realizaremos mediante el método del cangrejo. Y como son operaciones sucesivas, tienes que hacer 2 columnas, la operación directa y la operación inversa. En las operaciones directas, dice que al dinero del joven se le suma 3 más 3. Al resultado se multiplica por 4 y se obtiene 44. Ese viene a ser el resultado final y fue 44. Ahora realizamos las operaciones inversas. Lo contrario de sumar, restar, y lo contrario de multiplicar, dividir. 44 va a sufrir los cambios de dividir y luego restar. Empecemos. 44 entre 4 nos da 11 y luego 11 menos 3 nos da 8. Y 8 representa el dinero que tenía en el inicio. Ahora, si en lugar de que esto le pasase a su dinero, él hubiera comprado un menú con 8 soles, entonces ¿cuánto le hubiera quedado? Recuerda que su dinero es 8 soles y si se compra un menú de 8 soles, quitamos 8 y entonces le hubiera quedado 0 soles. Entonces la alternativa correcta sería la D. Problema 17. Una herencia valorizada en 24.300 soles tiene que ser repartida entre 2 hijos y la madre de ellos. El mayor recibe 4 veces más que el menor. La madre recibe un 20% más de lo que recibe el mayor. Entonces lo que recibe el hijo menor es... Bien, tenemos como dato el monto de la herencia. La herencia es 24.300 y hay que repartirlo entre la madre y los 2 hijos. Pero tenemos un hijo mayor y un hijo menor. Muy bien. El mayor recibe 4 veces más que el menor. Esta palabra más es muy importante. Entonces supongamos que el menor recibe X y el mayor recibirá 4 veces más lo que recibe el menor. Es decir, recibe lo del menor y 4 veces más ese mismo monto. Por lo tanto estaría recibiendo 5X. En cambio la madre recibe un 20% más de lo que recibe el mayor.
Esto es lo que recibe el mayor y recibe un 20% más. Como está en porcentaje, debemos asumir que la cantidad inicial que tiene el hijo mayor es el 100% de 5x y al la madre recibir 20% más, sería un 120% de esa cantidad de 5x. Ahora, si sumamos lo que recibió cada uno de ellos, debemos igualarlo al monto total, que es 24.300 soles. Entonces resolvamos. La madre recibe 120%, que lo podemos escribir como 120 sobre 100 por 5x, más lo que recibe el mayor, que es 5x, y lo que recibe el menor, que es x. Todo esto lo igualamos al monto total, 24.300. Muy bien, empecemos a resolver aquí simplificando un 0 y quinta 1, quinta 2. Luego mitad 1, mitad 6. Tenemos 6x más 5x más x. Y eso nos da 12x igual a 24.300. Ahora 12 pasa a dividir y sería 2025. Y la pregunta es, ¿cuánto recibe el hijo menor? Y el hijo menor sería x. Así que viene a ser esa nuestra respuesta. Alternativa correcta, la B. Problema 18. En el parqueo principal de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman hay 25 movilidades entre autos, camionetas y bicicletas. En total se contaron 70 llantas. ¿Cuántas bicicletas hay en el parqueo? Los tipos de movilidades que vamos a encontrar son las bicicletas y también los autos y las camionetas, que las vamos a poner juntas porque ambas tienen 4 llantas. Muy bien, sabemos que el total de movilidades vienen a ser 25. Recuerda que es tu total. Como la pregunta es ¿cuántas bicicletas hay en el parqueo? Vamos a ponerle la incógnita X a las bicicletas. X. Esa va a ser la cantidad de bicicletas que hay. Ahora, si quisiera yo saber cuántos autos hay, pues tienes que sumar. La suma de estos dos debe darte 25. Ahora, si quisiera saber la cantidad de autos y camionetas, pues sabemos que entre la suma de los dos nos tiene que dar 25. Por lo tanto, los autos y camionetas sería 25 menos las bicicletas, es decir, menos x. Ahora vamos a plantear la ecuación en función de las llantas. Dice que hubieron un total de 70 llantas. Sabemos que hay x bicicletas. Las bicicletas tienen 2 llantas, entonces será 2 por la cantidad de bicicletas. Ahora los autos y camionetas. Ellos tienen 4 llantas. Entonces 4 por la cantidad, por 25 menos x. Y el total de llantas fue 70. Bien, ahora resolvamos. Será 2x más, y recuerda que 4 es para multiplicar. Y sería 100 menos 4x igual 70. Resolviendo, 2x menos 4x me da menos 2x. Lo mando al otro lado en positivo. Y 70 lo mando a restar a 100 y nos da 30. 2 mandamos a dividir, x es igual a 15, lo que significa que las bicicletas son un total de 15. Alternativa correcta entonces, la B. Problema 19. Jaimito y Pepito han caminado en total 64 metros, dando entre los dos 100 pasos. Si cada paso de Pepito mide 50 centímetros y cada paso de Jaimito mide 70 centímetros, ¿cuál es la diferencia del paso entre Pepito y Jaimito? Bien, haremos aquí el número de pasos para Jaimito y el número de pasos para Pepito. Sabemos que entre los dos han dado un total de 100 pasos. Total 100. Y no sabemos cuántos pasos ha dado cada uno. Vamos a ponerle para Jaimito que ha dado X pasos. Y si quisieras saber para Pepito, tendrías que restar el total, que es 100, menos los pasos que ha dado Jaimito. 100 menos X. Ahora, en cuanto a la distancia total que recorrieron, fue un total de 64 metros. Y eso va a ser la distancia que hizo Jaimito con todos sus pasos, más la distancia que hizo Pepito con todos sus pasos. Empecemos con Pepito. Sabemos que Pepito hace 50 centímetros por paso y ha dado un total de 100 menos X pasos. Entonces, ¿qué distancia recorrió? Tendríamos que multiplicar 50 por la cantidad de pasos. 100 menos X. Y a eso le vamos a sumar la distancia que hizo Jaimito. Jaimito hace 70 centímetros por paso. Entonces será 70 por la cantidad de pasos, que es X. Y sumando ambas distancias sería 64 metros. Pero 64 metros lo vamos a transformar en centímetros, porque aquí estamos hablando 50 centímetros y 70 centímetros. Todo tiene que estar en la misma unidad de medida. Así que 60 metros convertido a centímetros solo lo multiplicas por 100 y sería 6400. Ahora sí podemos resolver. Recuerda que 50 es para multiplicar y tendríamos 5000 menos 50x más 70x igual a 6400.
Muy bien, resolvemos estos dos y obtenemos 20x, mandamos a restar 5000 y tenemos 1400, 20 lo mandamos a dividir y nos da 70. Ahora sí ya podemos decir cuántos pasitos dio Jaimito, y dio 70 pasos. ¿Cuántos pasos dio Pepito? 100 menos 70 sería 30. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre los pasos que da Pepito y Jaimito? Me piden la diferencia de los dos. La diferencia es el resultado de la resta. 70 menos 30 nos da 40. Por lo tanto, marcamos la alternativa A. Problema 20. La suma de cifras de un número comprendido entre 200 y 300, que leído al revés es el doble del número que sigue al original. Bien, nos dice que es un número comprendido entre 200 y 300 y es un número de 3 cifras y además debería empezar con 200 ya que es mayor que 200 y menor que 300. Entonces empieza con 2 pero no sabemos las dos últimas cifras. Lo vamos a poner así, 2AB. Entonces planteemos, ese número leído al revés, es decir, volteamos los números y sería BA2 eso significa igual, es el doble, 2 por el doble del número que sigue al original. Si el número original es 2AB, el número que le sigue será 2AB más 1. Y listo, ese sería el planteo. Ahora lo que vamos a hacer es una descomposición polinómica en cada numeral. BA2 se descompone como 100B más 10A más 2. Y hacia el otro lado igual descomponemos y sería 200 más 10A más B y más el 1. Muy bien, la primera parte va a quedar igual. Multiplicamos 2 con todos los términos dentro del paréntesis. Y tendríamos 400 más 20A más 2B más 2. Eliminamos el número 2 de cada lado y podríamos mandar 2B a restar con 100B. Nos queda 98B y en este lado 400 más, y aquí tenemos 20A que podemos restar con 10A y nos va a quedar otro 10A. Bien, ahora veo que todos tienen mitad, aprovechamos y aquí sería 49B igual a 200 más 5A. Bien, ahora no nos queda otra que realizar un tanteo. Debemos darle un valor para B y un valor para A, de tal manera que cumpla la igualdad. Y recuerda que tanto el A como el B tiene que ser de una sola cifra, ya que se encuentran en un numeral. Es decir, puede ser del 0 hasta el 9. Buscando los números, este serían el 5 y el 9. Y aquí sería 245 y aquí 5 por 9, 45, sumado con 200, 245. Ya sabemos entonces de qué se trata este número. El número sería 295. Bueno, y lo que nos está pidiendo es la suma de cifras de ese número. Por lo tanto, la suma de sus cifras será igual a 2 más 9 más 5, es decir, 16. Por lo tanto, marcamos la alternativa E. Problema 21. Pujol ahorró en 1990 un número de 5 cifras y los años posteriores ahorraba 4/5 del dinero del año anterior. Si en 1995 se percató que los ahorros de aquel año fueron 11.264, entonces el valor de esta expresión es... Todo empezó entonces en 1990. En 1990 ahorró esta cantidad de 5 cifras y los años siguientes hasta llegar al año 1995 se percató de que sus ahorros ya eran de 11.264. Entonces, desde 1990 a 1995 hay una distancia de 5 años. Significa que 5 veces pasó esta misma operación, 4/5 del dinero del año anterior. Veamos, sabemos que en 1990 empezó con esta suma de dinero. Al pasar un año, nuestro primer año, ahorra 4/5 de ese dinero. Entonces quedaría así. 4/5 de toda esa cantidad. Eso sucede el primer año, pero recuerda que tienes que hacer eso 5 veces, o sea para 5 años. Muy bien, y lo mismo pasará. El segundo año será 4/5 del año anterior, es decir, de toda esta cantidad. El tercer año 4/5 de todo lo anterior, el cuarto año 4/5 de todo lo anterior y el quinto año lo mismo, 4/5 de todo lo anterior. Con lo cual, al cumplirse los 5 años, resulta que en ese último año ahorró 11.264 soles. Y ese sería el planteo. Ahora lo que vamos a hacer es proceder a simplificar. Podemos sacar cuarta y cuarta de ambos lados y tendríamos 2.816. Cuarta nuevamente y sería 704. Nuevamente cuarta y sería 176.
cuarta nuevamente y obtenemos 44, y finalmente la última cuarta y obtenemos 11. Muy bien, ahora multiplicando todos estos 5 tenemos 3125, que mandado a multiplicar con el 11 hacia el otro lado, tendríamos 34.375. Y aquí bajamos ese numeral de 5 cifras que no conocíamos. Entonces ese era el número de 5 cifras que necesitábamos. Y podemos relacionar, ¿no? La V sería el 3, la W sería el 4, la X sería el 3, la Y sería el número 7 y la Z sería el número 5. Ahora sí realizamos la operación final y sería V3 menos W4 más X3 menos Y7 y más Z5. Resolvemos y obtenemos 0. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C. Problema número 22. La edad de una madre es 4K tercios veces de la edad de su hijo, que tiene 5K años. ¿Cuántos años deben transcurrir para que la edad de la madre sea solamente 6K quintos de la edad de su hijo? Tenemos a la madre y tenemos al hijo. Nos dice que la edad de la madre es 4K tercias veces de la edad que tiene su hijo. Sabemos que acá el hijo tiene 5K años. Completamos 5K, pero la madre tiene 4K tercios veces la edad de su hijo. Lo escribimos así: 4K sobre 3 veces significa multiplicación por la edad de su hijo, que sería 5K. Que resolviendo 4 por 5, 20, K por K sería K al cuadrado sobre 3. Esa sería la edad de la madre. Ahora nos dice cuántos años tiene que transcurrir. Eso significa que a la madre le sumaremos una cierta cantidad de años y lo mismo pasará para el hijo. Le sumaremos X. ¿Y para qué queremos que transcurran esos años? Para que la edad de la madre, entonces la madre al transcurrir esos X años tendrá 20K al cuadrado sobre 3 más X. Y esa edad sea significa igual, solamente los 6K quintos de la edad de su hijo. Y la edad del hijo transcurrido obviamente los X años será pues 5K más X. Y ese sería nuestro planteo. Bien, vamos a desaparecer los denominadores y para eso multiplicaremos a todo por 15. Al multiplicar por 15 simplificaremos tercia 1 y tercia 5. Y 5 terminará de multiplicar a lo de arriba y eso será 100K al cuadrado. Esto por 15 será 15X. Y hacia el otro lado, al multiplicar por 15 es quinta 1, quinta 3. Y 3 multiplicado por 6K sería 18K. Y 18K multiplicado por 5K más X, obtenemos 90K al cuadrado más 18KX. 90K al cuadrado pasa restando y tendríamos 10K al cuadrado. Y lo demás lo mandamos al otro lado teniendo 18KX menos 15X. Como factor común observamos que en el segundo lado está el X. Factorizamos el X y dentro del paréntesis sería 18K menos 15. Despejamos el valor de X porque recuerda que queríamos saber cuántos años deben transcurrir. Y ese sería el X. Despejamos el X y tendríamos 10K al cuadrado sobre esta cantidad. Ahora vemos que también ambos tienen tercio, así que aprovechamos y factorizamos en el camino. Sería 3 por 6K menos 5. Y esa sería nuestra solución. Alternativa correcta, la C. Problema número 23. José le dice a su hermano Augusto: cuando yo tenía lo que te falta actualmente para tener el doble de mi edad, tú tenías la mitad de la edad que yo tendré cuando tú tengas lo que me falta actualmente para tener 70 años. Si la suma de nuestras edades actuales es 50 años, la diferencia de nuestras edades dentro de 40 años será... Realizaremos un cuadro para organizar la información y dividiéndolo también en 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Y nos va a quedar así. Listo, no sabemos nosotros cuántos años tienen en el presente cada uno de ellos, así que vamos a ponerle X y Y. Ahora, José le dice a su hermano Augusto: cuando yo tenía lo que te falta actualmente para tener el doble de mi edad. Está hablando José y así que dice cuando yo tenía se refiere al pasado. Lo que te falta actualmente para tener el doble de mi edad. Lo que le falta a Augusto para tener el doble de mi edad, si mi edad es X, para llegar a 2X sería el doble de mi edad. Y lo que le falta a Augusto para llegar al doble de la edad, pues solamente lo voy a obtener restando ambas cantidades. Lo que le falta será 2X menos Y. Entonces eso nos dice José,
que José tenía lo que le faltaba a Augusto para hacer el doble de mi edad. Y esa fue la edad que yo tenía, o sea, 2x menos y. Y sigo leyendo. Entonces, esa es la edad que yo tenía. ¿Y cuándo pasó esto? Cuando tú tenías la mitad de la edad que yo tendré. Hasta ahí. Cuando tú tenías la mitad es algo dividido entre 2. Cuando tú tenías la mitad de la edad que yo tendré. Bien, ¿y cuándo voy a tener esa edad? Cuando tú tengas lo que me falta actualmente para tener 70 años. Cuando tú tengas, se refiere a este casillero, lo que a mí me falte para tener 70 años. Yo tengo X, pero lo que me falta para llegar a 70 viene a ser la diferencia. Lo que me falta para los 70 sería 70 menos X. Entonces, nuevamente ya estamos formulando este casillero. Entonces aquí debes colocar cuando tú tengas lo que me falta para tener 70. Cuando tú tengas entonces 70 menos X. Muy bien, hasta allí. Ahora podríamos completar ya la zona que hemos dejado pendiente. Cuando tú estás trabajando con edades dentro de las tablas, debe cumplirse siempre la suma en aspa. Lo que significa que la suma de estos dos casilleros debe ser igual a la suma de estos dos casilleros. Si tú sumas mentalmente X más 70 menos X, obtienes 70. Lo que significa que al sumar estos dos casilleros también debes tener 70. Y como ya tienes Y, para que te salga 70, este casillero debería ser 70 menos Y. De esa manera aquí tienes 70 y por este lado también tienes 70. Muy bien, y como ya conoces este casillero, completas en el otro lado que ha quedado también pendiente y aquí sería 70 menos Y. Y listo, ahora sí nuestra tabla ya está completamente llena. Y ahora te dice, si la suma de nuestras edades actuales es 50, ahí podríamos generar una ecuación. Estas son las edades actuales. Entonces si sumamos el X más el Y, lo debo igualar a 50. Muy bien, ahora necesito otra ecuación más, así que lo vamos a sacar por este lado. La suma en aspa también para estos casilleros. Entonces al sumar 2X menos Y más Y, obtenemos 2x y esto sería igual a la suma de estos dos, es decir 70 menos y sobre 2 más x. Y listo, ahora sí vamos a tratar de despejar una de las letras. X mandamos a restar y tendríamos x igual a 70 menos y sobre 2. Y como ya está despejado, aprovechamos y lo reemplazamos en la primera. Ya tenemos el x que sería 70 menos y sobre 2. Bajamos el más y igual 50. Bien, no te hagas problemas con este 2, simplemente multiplica a toda la expresión por 2. Al multiplicar por 2 desaparece y tendría 70 menos y más el doble y el doble, 2y igual a 100. Resolvemos aquí, tenemos y es igual a, y 70 mandamos a restar y obtenemos 30. Y es igual a 30. Ahora encontremos el valor de x, lo reemplazas mentalmente aquí. Como ya sabes de que y vale 30, sería 70 menos 30, 40. 40 entre 2 nos da 20. Por lo tanto, x vale 20. Ya tenemos las edades de ambas personas. Aquí con el y tenemos representada a la edad de Augusto y el x representaba la edad de José. Ahora la pregunta es, ¿cuál será la diferencia de nuestras edades dentro de 40 años? Hacemos que transcurra 40 años para cada uno de ellos, así que sumamos más 40 a cada uno. Y, es decir, Augusto va a tener 30 más 40, 70 años, y José, que era 20, 20 más 40 tendrá 60 años. Por lo tanto, la diferencia de sus edades dentro de 40 años será de 10. Además, debes saber que la diferencia de edades entre dos personas siempre va a ser el mismo, así pase el tiempo. Por ejemplo, no era necesario sumar los 40 años posteriores, porque si antes la diferencia de 30 menos 20 era 10, por más que pasen los años hacia adelante o por más que yo retroceda, esa diferencia nunca va a cambiar, siempre será de 10 años. Así que eso para que lo tengas en cuenta. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A. Problema 24. El papá de Oscar tenía A años cuando llegó a la ciudad de Tacna y después de AA años nació Oscar. Actualmente viven en el distrito de Gregorio Albarracín y el papá de Oscar tiene DA años y Oscar tiene AD años. ¿Cuál será la edad del papá de Oscar dentro de 2 años? Bien, un cuadro es el mejor para organizar esta información. Tenemos al papá y tenemos a Oscar. Y los tiempos. Esta vez vamos a tener 2 pasados y tenemos un presente. Muy bien, nos dice cuando el papá de Oscar tenía A años es cuando llegó a Tacna. Pensemos entonces que en esta columna fue cuando llegó a Tacna. En ese pasado él tenía A años. Y después de AA años, entonces tenemos que hacer que transcurra A años. El papá de Oscar pues incrementa en esa cantidad de años. Será A más A años. Y ahí es donde nace Oscar. Entonces aquí va a tener 0 añitos.
Antes no existía, así que puedes ponerle un guión. Y ahora nos dice, si actualmente viven en el distrito de Gregorio Albarracín, eso sería en el tiempo presente. El papá de Oscar tiene DA años y Oscar tiene AD años. ¿Cuál será la edad del papá de Oscar dentro de 2 años? Eso lo averiguaremos después. Primero averiguemos cuánto vale A y cuánto vale D. Bien, recuerda que si estamos en tablas debe cumplir la suma en aspa. Generemos nuestras ecuaciones. Al sumar estos dos casilleros sería A más AA más AD debe ser igual a 0 más DA. O sea, DA. Muy bien, vamos a descomponer polinómicamente todos los numerales. Tendríamos A más, descomponemos y tendríamos 10A más A. Descomponemos el otro y tendríamos 10A más D. Y al otro lado también descomponemos y sería 10D más A. Lo que puedes eliminar, elimina. Por ejemplo, la A con la A se va, se hace 0. Sumamos el resto de letras. Aquí tengo 11A más 10A sería 21A. Y esto es igual. Y este D lo mando a restar y es 9D. Le puedo sacar tercia y tercia. Y tendríamos 7A es igual a 3D. Ahora podrías realizar un tanteo o puedes relacionar. Recuerda que A y D solamente pueden ser de una cifra. Así que la única opción que tienes es de que el A sea 3 y el 7 sea la letra D. Entonces ya podríamos saber cuál es la edad del papá en el tiempo presente. Como dijimos, D sería 7 y el A sería 3. Él tiene 73 años y la pregunta es ¿cuál será la edad del papá de Oscar dentro de 2 años? Simplemente avanzamos 2 añitos más y eso nos da 75 años. Por lo tanto, alternativa correcta, la D. Problema número 25. Andy, Patricio y Martín son 3 hermanos. En el año 2019, la edad de Andy era el doble de la edad de Martín. Y actualmente, en el año 2023, la suma de las edades entre Patricio y Andy es el triple de la edad de Martín. Si se sabe que cuando Patricio nació, Andy tenía 2 años, ¿en qué año la suma de las edades de los 3 hermanos sería 70 años? Bien, vamos a organizar todo en un cuadro. Bien, vayámonos entonces al pasado más extremo que tenemos. Y aquí dice, se sabe que cuando Patricio nació, Andy tenía 2 años. Entonces aquí analizamos cuando Patricio nació. Si Patricio nació tendría 0 años y Andy nos dice que tenía 2 años. Ahora, lo que sigue sería analizar en el año 2019. Así que aquí vamos a hacer una columna adicional en el año 2019. La edad de Andy era el doble de la edad de Martín. Como no sabemos cuánto tenía Martín, ponemos X y Andy el doble, sería 2X. Bien, ahora actualmente en el año 2023 hacemos otra columna y este va a ser para el año 2023. La suma de las edades entre Patricio y Andy es el triple de la edad de Martín. Muy bien, pero entonces tendríamos que avanzar ¿cuántos años? Del 2019 al 2023 han pasado 4 años. Entonces Andy tendría 2X más 4. Patricio no se sabe aún. Martín tendría X más 4. Para todos avanza 4 años. Como no sabemos cuánto tiene Patricio aún, le vamos a poner una letra Y. Ahora, en este 2023, la suma de las edades entre Patricio, que sería Y, más Andy, que sería 2X más 4, era el triple de la edad de Martín. Muy bien, entonces primero vamos a sumar Andy y Patricio. Y sería 2X más 4 más Y igual al triple de la edad de Martín. El triple de X más 4. Listo. Despejemos aquí el valor de Y. Este primer lado lo vamos a dejar tal como está. Y al otro lado terminamos de multiplicar. Sería 3X más 12. Despejamos el valor de Y. 2X mandamos a restar, queda X. 4 mandamos a restar, queda 8. Entonces ya sabemos de que nuestro Y vale X más 8. Si queremos saber cuánto tenía en el 2019, pues le quitamos los años avanzados. Le quitamos 4. Y quedaría X más 4. Muy bien, ahora utilicemos la suma en aspa para estos casilleros y así encontraremos el valor de X. Entonces tenemos por un lado la suma de estos dos y pues sería X más 6 y debe ser igual a la suma de estos dos, es decir 2X. X mandamos a restar y obtenemos de que X vale 6. Ahora, si X vale 6, podemos averiguar las edades actuales de cada uno de ellos. Reemplazando mentalmente, sería 2 por 6, 12. 12 más 4, 16. Ahora aquí sería 6 más 8.
14 y ahora 6 más 4 y sería 10. Ahora nos dice en qué año la suma de las edades de los tres hermanos sería de 70 años. No sabemos en qué año va a suceder, así que vamos a agregarle al 2023 una cierta cantidad de años, supongamos A. Entonces haremos que para las personas también pase a años. Entonces sería 16 más A, 14 más A y 10 más A. Y ese año será pues el 2023 más A. Y este año es el que queremos averiguar. Y también nos dice que dentro de esa cantidad de años los tres sumarán 70 años. Y ahí tenemos una ecuación más. Así que vamos a sumar primero todos los números. 16 más 14 más 10 nos da 40. 40 más 3A. Todo esto será igual a 70. Despejamos. 3A es igual a, mandamos a restar, 30. 3 mandamos a dividir. A vale 10. Muy bien, ya sabemos entonces en qué año va a ocurrir. Y será 2023 más A, o sea más 10. Todo eso va a ocurrir en el año 2033. Y esa sería nuestra solución y marcamos la alternativa C. Muy bien, hemos llegado a la parte final del video, ya hemos terminado, espero que te haya servido mucho lo que hemos avanzado el día de hoy y ya nos encontramos en el próximo video para poder resolver la práctica número 5. Y si todavía no me sigues por mis redes sociales, recuerda que me puedes encontrar como Miss Greti en Facebook, YouTube y TikTok. Nos vemos hasta el próximo video.